Hoy en Flash de Mercados, la fusión Corbanca-Itaú en problemas, o si no en problemas podría sufrir cambios. El mostrador de mercados tiene entendido que IFC, el minoritario que tiene un 5% y un poquito más de Corbanca y que tiene en el pacto de accionistas con Corbanca derecho a veto de la fusión, estaría negociando cambios al pacto separados y a las espaldas de Corbanca. Corbanca estaría al tanto de que están conversando, pero no estaría al tanto de lo que se está discutiendo. Nosotros tenemos entendido lo que se está discutiendo es IFC estaría pidiéndole a Itaú las mismas condiciones de la fusión que Corbanca tiene, que sería tener un director y la opción, el put option. También tenemos entendido de que Itaú no estaría muy contento con esa propuesta, pero lo que sí es importante saber que ya hace más de un mes están negociando. No, también en la historia quién está haciendo esta evaluación independiente que pidió IFC, que no le gustó la que pidió Corbanca a la Facultad de Economía, a profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sino que están haciendo una independiente, la está haciendo Lazard. ¿Quién la está haciendo Lazard? ¿Quién de Lazard la está haciendo? La misma persona que también trabajó en IFC, y es la persona, o es el grupo, Lazard, que hizo el estudio que le recomendó a la Polar su aventura colombiana, que no fue muy feliz. Bueno, todo esto, además de eso, un crédito que el señor Sayé habría sacado con el grupo Consorcio, 45 millones de dólares aproximadamente, para hacer una facilidad. Ese crédito tiene una cláusula que dice que no puede usar esa plata para pagar deudas de SMU, la cual está en retraso con los bancos. Bueno, la historia es larga y muy interesante. ¿Qué más? Acciones de LATAM, a lo mejor al momento que están viendo ya ven que probablemente bajen. LATAM redujo sus pérdidas de 320 millones de dólares en el segundo trimestre del año pasado a 50 y pico de este año. Pero igual son pérdidas bastante superiores a lo que anticipaba el mercado. El Mundial le pasó la cuenta, ya lo había advertido. ¿Qué más? Las cascadas. Fiscalía sobre caso de una parte de la demanda que había hecho Julio Ponce sobre la filtración de documentos. Este medio fue parte de esa investigación, tuvimos que ir a dar testimonio. Bueno, no hay caso ahí, dice la Fiscalía. ¿Qué más? Reforma tributaria, todo lo que significa los cambios que le han hecho a la renta presunta, lo que implica los costos, etcétera, la nota de Sandra Radic. Y bueno, mucho más, pero eso es todo el tiempo que tenemos ahora. Métanse al sitio, léanlo. Gracias.